5.3. Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. Presentado por Daniela Segura, José Guadalupe Martínez, Valeria Briz, Joel Sánchez y Antonio Reina. La inseguridad alimentaria. Para comenzar veremos qué es la seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria. Primero tenemos la definición de seguridad alimentaria, que es a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Ahora, la definición de inseguridad alimentaria, que es la insuficiente ingestión de alimentos que puede ser transitoria cuando ocurre en épocas de crisis, estacional o crónica, cuando sucede de forma continua. La inseguridad alimentaria se puede ver desde dos puntos de vista, en el aspecto de familias y en el aspecto de un país. En el aspecto de una familia, la inseguridad alimentaria se refiere a que las familias en muchas ocasiones no tienen los recursos suficientes para la adquisición de alimentos, o bien si se dedican a actividades agropecuarias no cuentan con los insumos suficientes para desarrollar dichas actividades. En el aspecto de un país, se refiere a que en el país no se producen la cantidad suficiente de alimentos, por lo cual se debe importar de otros países esos alimentos para la satisfacción de las necesidades de la población. La inseguridad jurídica. La seguridad jurídica es uno de los temas más repetidos en el discurso que predomina en el país. Se ha convertido en un lugar común del que todo mundo habla. En la práctica, sin embargo, es uno de los asuntos vaciados de contenido que circulan en este tráfago confuso en que se ha transformado la vida jurídica. Pero entonces, ¿qué es la inseguridad jurídica? Bueno, pues, se le llama inseguridad jurídica a la falta de claridad sobre las normas que rigen la actividad empresarial y la ineficiencia y mala calidad del servicio de la justicia. Además, existen varias leyes ambientales en nuestro país, pero la presencia en estas de factores como la corrupción, impunidad, soborno, etc., también la falta de actuación de autoridades judiciales causa esa inseguridad jurídica en cada uno de ellos. Ahora veremos algunas fuentes de la inseguridad. La mala calidad de las leyes, sus cargas dogmáticas y la índole inversionista del ordenamiento legal. La retroactividad que afecta a derechos constituidos, ya sea en forma expresa o por su falta de claridad. La inestabilidad de las normas, sometidas a constantes cambios, lo que deteriora los contratos y lesiona los derechos adquiridos. La mala copia de sistemas normativos extranjeros, sin una razonable y previa consideración sobre sus efectos y su capacidad de adaptación al medio, lo que genera incertidumbre y vicios que enrarecen la aplicación de los códigos. La falta de ejecución rigurosa del principio de unidad jurisdiccional hace que la administración pública y las entidades de control se conviertan en jueces especiales, en desmedro del principio de división de funciones propio de una república. La inseguridad social. La inseguridad social hace referencia también a la violencia, los delitos, crímenes y malestar que afectan a la sociedad en su conjunto. Estos actos contrarios a la ley vigente generan una sensación constante de inseguridad y vulnerabilidad dentro de la población. Los casos de violaciones, abusos y robos cada vez más frecuentes despiertan el miedo y la alerta constante. En México, alrededor de 12% de los hogares ha sido víctima de la delincuencia. El número de delitos por cada 100.000 habitantes tras la incidencia había oscilado entre 10 y 12.000 entre 2001 y 2007, pero en 2010 alcanzó los 18.000. Y Ceci. En el año 2008, cerca del 50% de la población consideró que su vida se había visto afectada por la inseguridad.
En el periodo comprendido entre 2001 y 2010, entre 50 y 80% de la población reportó haber cambiado algún hábito como medida preventiva: no salir de noche, impedir que sus hijos menores salieran, dejar de visitar a familiares, etc. Una de las encuestas más reputadas en América Latina reporta que la preocupación por el desempleo y el crimen y la violencia en Latinoamérica ha seguido en los últimos años tendencias opuestas. En el año 2003, la primera registraba 28%, mientras que la segunda solo el 8%. Para el año 2007, el 18% de los encuestados reportaban estar preocupados por el crimen y 17% por el crimen y la violencia. Para el 2008 ya se había invertido los términos. En mayo de 2011, la preocupación por la inseguridad en México ya estaba por encima de la preocupación por los problemas económicos. No obstante, los mismos ciudadanos identificaban a la pobreza y al desempleo como las principales causas de la delincuencia, según las encuestas de victimización y percepción de seguridad. La inseguridad política. La inseguridad política surge cuando la convivencia colectiva se ve afectada por cambios en los sistemas de gobierno o por decretos de Estado que alteran un orden más o menos establecido. Las políticas de Estado generalmente se establecen para garantizar el bienestar común en los ciudadanos de un país. Cuando el partido gobernante comienza a tomar decisiones que favorecen solo a algunos sectores, se crea una sensación de desconfianza sobre la conducción de los destinos de la nación. Agentes que inician la inseguridad política. Los partidos políticos generalmente son los primeros en crear climas de inestabilidad cuando comienzan sus luchas de poder. El interés de estos grupos siempre radica en mantener el control. En muchos casos comienzan un sabotaje constante en el que se manipula a la población para crear climas de tensión y presión hacia el gobierno, obligando a que estos cedan o distribuyan el poder. Este factor es uno de los más determinantes para encender un clima de incertidumbre en la población. Inseguridad económica. La inseguridad económica se produce cuando las personas, las comunidades y los países se ven expuestos a circunstancias adversas y no logran resistir y recuperarse de las pérdidas sufridas. Se puede abordar desde dos niveles, del nivel país y nivel familiar. En el nivel país, a causa de la globalización de la economía, además de la dependencia de importar alimentos y productos sujetos a la cotización internacional. En lo que concierne al nivel familiar, la falta de un empleo fijo, subempleo o realización de actividades económicas, lo que a su vez acarrea problemas como la inseguridad alimentaria, social, entre otras cuestiones.